Bien amigos, son ya 10 de la noche con 11 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas por Facebook y YouTube. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy, lunes 29 de enero del año 2024. Hoy agradecemos la presencia de un jugador que estuvo varias temporadas con el equipo, incluso con Santa Rosa, luego con los Chancas. Nos referimos a Víctor Jasmani Labrín Cornejo, quien precisamente hoy está cumpliendo años. Hoy día es su cumpleaños, hoy 29, y por situaciones del trabajo, de cumplir las obligaciones, está pasando aquí en Andahuaylas. Ellos permanecerán esta noche y mañana están regresando rumbo a Lima para poder regresar a Tarapoto y seguir su preparación para este fin de semana, jugar su partido frente a Carlos Aunuch. Vamos a empezar ya con la entrevista para no quitarle mucho tiempo. A Víctor Labrín, bienvenido a Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Buenas noches. ¿Qué opinas del partido y qué comentarios sobre esta experiencia para nosotros que debutamos en la primera división? Buenas noches a todo el público de Frecuencia Deportiva. Muy contento, ¿no?, de volver a esta linda tierra que me ha dado mucho en el fútbol, gratos momentos, sobre todo el año pasado. Y bueno, sobre todo el partido de hoy día, un partido complicado porque Chanca va a ser un rival muy duro para todos acá en Andahuaylas, una localidad muy complicada, ¿no? El primer tiempo la verdad nos costó bastante y segundo por ahí tratamos de sacarlo adelante, de ir más al frente y bueno, pero en el mejor momento creo que estábamos jugando nosotros, viene el gol de Chanca, ¿no? Bien, para que se acuerde un poco la afición, los seguidores, ¿cuál es tu trayectoria? Tengo entendido que has jugado en muchos equipos casi del norte, tú has nacido en Morropón, de repente nos podías dar en resumen los equipos que has defendido. Sí, yo soy de la ciudad de Morropón, que pertenece a Piura, del departamento de Piura. Inicié mi carrera a los 16 años debutando en el fútbol profesional en Alianza Atlético. Luego me fui a Lauris, UTC, pasé también por un equipo de segunda San Alejandro de Pucallpa. Claro. Regresé a Sullana y jugué en La Bocana y en Grau, ¿no? En Grau sí me tocó también hacer, campeonar la Copa Bicentenario y ascender a primera también. Lastimosamente tuve una fuerte lesión que me alejó casi 2 años de fútbol, pero de ahí yo pues Santa Rosa, que en ese ¿Con tiempo, ese nombre? el 2021, Correcto. y que me abrió Con la las pandemia. puertas y yo siempre agradecido, ¿no?, con la familia Ñigo, con el pueblo andahuaylino por la oportunidad que me dieron, porque en un momento complicado me abrieron las puertas. Bueno, y de ahí ya llegué a mitad de temporada del 2021 y el 2022 acá en Andahuaylas, y el año pasado, ¿no?, el 2023 que nos tocó ascender con esta linda camiseta. Así es, el día de hoy te has enfrentado a varios jugadores que estuvieron en el mismo equipo el año pasado. ¿Cómo viste a los Chancas comparando con la campaña 2023? Sí, Con los yo nuevos refuerzos. pienso que han armado un buen plantel, con jugadores que han estado el año pasado y jugadores que han llegado de refuerzos que han llegado a aportar mucho y es una mistura, ¿no?, de juventud con experiencia, y yo creo que sí van a ser un gran campeonato, y si se hacen fuertes acá en Andahuaylas van a ser protagonistas, ¿no? El 27 de octubre, que fue el partido decisivo frente a Alianza Universidad de Huánuco, el estadio también estuvo lleno como el día de hoy. Estuviste entre los 18, no nos acordamos tanto. ¿Cómo fue la celebración que para nosotros fue histórico? Sí, yo estuve dentro de los 18, lastimosamente un día antes yo me tironeé el muslo y no pude entrar a ese partido porque el profe me llamó para entrar, pero calentando, ¿no? ¿Qué Me sintió? molestaba bastante, así que hablé con el profe, el preparador físico, y no pude entrar, pero sí un día inolvidable, ¿no? ¿Cómo viste ese partido que fue muy emocionante? Ya. Un poquito más fuerte. Adelante. Eh, Volviendo al 27 de octubre. ¿Cómo sí. viste esa experiencia? No, una experiencia única, ¿no? Porque la gente estaba ansiosa, ¿no?, por tener el fútbol de Liga 1 y bueno, ¿no?, aconteció ese gran momento y gracias a Dios pudimos darle ese gran ansiado ascenso al pueblo andahuaylino. Y en los penales fue bastante dramático porque fallábamos, se iba fuera del arco al palo, etcétera, y Sí. felizmente Ramos, el último disparo que tuvo mucha responsabilidad, lo hizo el gol. Sí, ¿no? Pero ya cuando las cosas están para suceder, creo que lo merecíamos nosotros por lo que habíamos hecho dentro del Toda la campaña fue toda la muy buena. campaña, creo que lo merecíamos, y gracias a Dios Ramos pudo concretar ese gol y gritar ese grito de ascenso. De toda la población.
El día de hoy no arrancaste, pero ingresaste en el segundo tiempo y con tu actuación por el sector derecho llegaron con mucha peligrosidad. ¿Cómo viste tu participación hoy? Sí, bueno, no pude arrancar, ¿no? Porque el profe fue su decisión y es un gran plantel el que tenemos y hay una gran competencia, siempre respetando al compañero que está en mi puesto, ¿no? Hay una gran competencia en nuestro equipo, así que nada, creo que entré, me costó los primeros minutos, pero ahí me fui afianzando y creo que sí tuve buena participación, al igual que mis otros compañeros también que entraron, ¿no? ¿Qué te pareció la asistencia del público, que fue el primer partido en la Liga 1 y también es un día histórico para el fútbol andahuelino? Sí, es un día histórico, pero igual mis compañeros también quedaron asombrados por la asistencia, ¿no? del Estaba público, prácticamente yendo ¿no? al Por estadio. cómo lo vive el pueblo andahuaylino y nada, ojalá que sigan así porque yo le tengo un gran cariño, ¿no? Por lo que viví acá, por los amigos que tengo dentro del club, tanto Rudy, yo, Muchos de Dustin, he convivido con ellos casi, bueno, 2 temporadas y tengo gratos recuerdos con ellos, tengo grandes amigos acá y siempre le voy a desear lo mejor al club, ¿no? A Chancas, al igual que a su directiva, al comando técnico también. Ahora este fin de semana juegan en la segunda fecha con Carlos Amanucci, exactamente el sábado a las 3:30 allá en Tarapoto. ¿Ya te has adaptado al clima de la selva en Tarapoto? ¿Cómo ves ese tema del intenso calor o también de las lluvias? Sí, sí, es un clima bastante caluroso, pero ya nosotros llevamos cerca de un mes ya entrenando, ya estamos adaptados y esperamos este sábado trabajarlo dentro de la semana de la mejor manera y poder el sábado darle una alegría al pueblo, ¿no? de San Martín de Tarapoto. Bien, muchas gracias por tu presencia, ya no te quitamos más tiempo. Mañana estarán y a Trujillo en la conferencia. ¿Qué les pareció el viaje desde Lima el día domingo, el día de ayer hasta Andahuaylas? ¿Y cómo fue el viaje? Porque mucha prensa nacional en Lima sobre todo hablaban de que no estaban viajando en buenas condiciones, que eran No, aviones del ejército, etcétera. ¿Cómo lo viste el viaje? no, venimos en un vuelo charter de la De un empresa AXA. ATSA privado. La como verdad hacías. que el vuelo totalmente tranquilo, ya un poquito, pero no totalmente tranquilo, ya creo que Andahuaylas necesitaba, ¿no? Que se abra el aeropuerto, ¿no? Para que le dé mucha oportunidad también a mucha gente, ¿no? Al club, para que se movilice, bueno, Claro, ya no hay de mucha la mejor merma por manera, viajar ¿no? hasta Ayacucho, es muy Claro, pesado. viajar a Ayacucho es un tema sobre todo para el club, ¿no? Esas amanecidas, entonces creo que es un gran paso que ha dado la ciudad de Andahuaylas. Y el público está apoyando con su entrada. Bien, en la Sí. parte final, de repente un mensaje a toda la afición, a la juventud y hasta cualquier momento y deseándote mucha suerte en tu nuevo equipo. Así es, muchas gracias por la entrevista, por el cariño también de algunos amigos, de algunos hinchas que me mostraron su cariño, siempre deseándole lo mejor a este gran club, a este gran equipo, a esta gran ciudad también que me ha tratado muy bien y nada, que le vaya bien al club y a toda su gente, ¿no? Bien, nos estaremos volviendo a encontrar ya en el clausura allá en Tarapoto. Gracias. Así es, muchas gracias. Muchas gracias Ya. y feliz cumpleaños una vez más. Gracias. Bien, amigos, continuamos con la edición del día de hoy. Estamos saliendo, agradeciendo una vez más a Víctor Labrín Cornejo, quien el día de hoy está de cumpleaños. Está cumpliendo digamos, el día de su cumpleaños. Y acá en Andahuaylas, ya también partieron su torta, le cantaron el Happy Birthday a sus compañeros, porque el día de hoy pernoctan acá en Andahuaylas y mañana están viajando hasta Lima. Inmediatamente se irán hasta Tarapoto, porque ya mañana es martes, empezarán a trabajar en la preparación para el partido que tendrán el sábado frente al equipo de Carlos Amanucci en el estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto, 3:30 de la tarde. Estamos saliendo gracias a nuestros auspiciadores, gracias amigos a Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre, teléfono 955-767606. También gracias al Recreo Centro de Convenciones Vista Alegre, avenida Malinas, cuadra 3, en Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983-740420 para cualquier reservación de una institución o cualquier compromiso privado en Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a los amigos de Hatuchay, el mejor restaurante, bar de la ciudad de Andahuaylas. Ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles, té piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de la música en vivo. Hatuchay, ubícanos en Girón Juan Francisco Ramos, 689, frente al paradero de taxis de Talavera. También al celular
930-60-2308 Hatuchay. También gracias a Corporación Dexifar. Corporación Dexifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios farmacéuticos. ¿Necesitas abastecer tu botica o farmacia? No dudes en contactarnos. Realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación Dexifar, calle Arboleda 106 Santa Anita, Lima. Pedidos al WhatsApp 934-467479 o al 932376936 de Corporación Dexifar. También gracias a Sumac Bikes. Sumac Bikes, tienda de bicicletas de uso recreativo y deportivo para la práctica del downhill, enduro y cross country. Traemos las mejores marcas de bicicletas del mundo. Además tenemos los componentes originales, accesorios y ropa deportiva. También brindamos servicio de alquiler de bicicletas, mantenimiento especializado y contamos con el mejor taller mecánico implementado en Apurímac, con personal técnico entrenado fuera del país para brindarle la mejor experiencia en los servicios. Encuéntranos en Instagram, Facebook, TikTok. Somos Sumac Bikes. Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, a unos pasos del Parque José María Arguedas. Teléfono celular WhatsApp 944-310-532 de Sumac Bikes. También gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel disfruta de la comodidad de la Mansión Casa Hotel, habitaciones amplias con baño privado, Wi-Fi, Netflix y televisión con cable. Te esperan. Disfruta de nuestra cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. Encuéntranos en Instagram, TikTok y Facebook como La Mansión Casa Hotel. En la avenida Perú 665, reservaciones al teléfono WhatsApp 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaurina. Gracias por su preferencia. Avenida Andahuaylas 270. También gracias a los amigos. Vamos a ver, también tenemos oportunidad de trabajo. Y atención, oportunidad de trabajo. Se necesita personal de limpieza calificado con experiencia para la Mansión Casa Hotel. Llame Interban de Farmacia Cristo Rey. Depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en Agente Interban de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuayla 270, Farmacia Cristo Rey frente al Parque Arguedas. Bien amigos, hemos tenido la entrevista breve con Víctor Labrín, quien el día de hoy precisamente está cumpliendo años. 29 de enero, él nació en el año 93. Él ha jugado en muchísimos equipos del norte, quien también nos dio su opinión del partido. Antes de ir ya con el partido de hoy, que el equipo Los Chancas logró en su debut en el fútbol profesional de la Liga 1, un triunfo bastante logrado, bien trabajado. En los últimos minutos se complicó. Creo que el 2-0 era un resultado justo. En los primeros minutos se generaron ocasiones de gol que no se supo aprovechar. Vamos con los primeros comentarios con André Vargas. Buenas noches, André. Buenas noches, Melciades. Buenas noches a los casi 300 conectados. Bueno, ya más de 300 conectados entre Facebook y YouTube. Todos felices por el debut de Chancas hoy día. Un debut soñado, yo creo. Ganar en tu primer partido siempre es importante, te da confianza y sobre todo de la manera en la que se jugó por lo menos el primer tiempo y gran parte del segundo tiempo. Quizás en el momento en el que llega el gol de Comerciantes sí se veía un poco un declive en la parte física de Chancas, pero en líneas generales yo creo que se hizo un buen partido. Hay puntos altos, hay jugadores que están mejorando y llena de ilusión a toda la gente que llenó el estadio, ¿no? Porque fue un lleno absoluto. Sí, incluso sobre la cantidad de gente preguntábamos a muchos colegas y a muchas personas comunes y corrientes para preguntarles en el partido del 27 de octubre frente a Alianza Universidad de Huánuco, ¿la asistencia fue igual, menor o mayor que el día de hoy? Eso ya saldrá en la liquidación de la cantidad de entradas que se vendió, tanto entradas físicas como las entradas virtuales, que la dirigencia seguramente ya tendrá la liquidación respectiva, y hay que reconocer, hay que agradecer al público andahuaylino, a la afición apurimeña, no solo de Andahuayla, sino también de otras provincias que llegaron para el partido de hoy, a pesar que era un día hábil, un día lunes, porque sabíamos de que la dirigencia está haciendo un esfuerzo importante de alquilar un avión de pasajeros de la empresa ATSA, y a propósito, eso también nos parece una muy buena noticia, que esta empresa es auspiciador, sponsor del equipo de los Chancas. Estará en la camiseta esta empresa ATSA, que es especializada en vuelos aéreos, y eso creo que también va a ser importante, que si es que mejora las condiciones del aeropuerto, podría hacer vuelos regulares de esta empresa, ya no con aviones charter, sino de repente 3-4 veces a la semana. Sería un servicio importante
para la población andabolina. Vamos con los comentarios, que mucha gente está esperando de repente su participación a través de los comentarios. Vamos, André. Diego Gómez nos dice, en mi opinión, el jugador que debería ponerle más garra es Manzaneda. Estuvo muy apagado. Profesor Chipana William nos dice, William Chipana. Profesor, ¿qué se sabe sobre el estadio? Muchos están diciendo que se va a jugar en Huancayo. Son opiniones. Parece que uno de los dirigentes de la federación un día antes estaba un poco molesto, indicando que la cancha no estaba en buenas condiciones. Le preguntamos al jugador Trujillo y también al entrenador sobre la cancha y dijo que estaba un poco pesada, un poco alta, pero en buenas condiciones. No estaba pésima, con muchos escenarios que el año pasado se jugaba la Liga 1. Y la cancha, el gras del Estadio de los Chancas va a mejorar. De acá seguramente a 2 semanas vamos a ver mejoras y creo que no podría con un solo partido negar la localía que tanto ha costado. Además, el público ha respondido. Y de todas maneras la federación se lleva un porcentaje de la taquilla. Eso es normal, es por reglamento. Un porcentaje de la taquilla y la afición andabolina le gusta mucho el fútbol. Y esto también se ha visto en la televisión y los comentarios son positivos a nivel nacional con la prensa nacional. Acá Renzo Sopanta nos dice, buenas noches, saludos desde Lima. Es verdad que hay una observación de parte de la Federación del Gras del Estadio, así están comentando. Y la prensa limeña está mencionando que el sembrado está mal. Informen así, por favor. Dice que la localidad podría ser en Huancayo contra ADT. No, esto está programado ya el partido para el día domingo 11 y no se puede cambiar la programación porque el GRAS no está como de repente ellos quieren. La federación ya hizo su observación en 2 oportunidades. Vino en noviembre, dijo que hay que hacer las mejoras, otras instalaciones, la plataforma, etcétera. Y ya días antes del inicio del campeonato también vino, recordemos, un domingo, y también dio el visto bueno, y la federación, después de que ya se hizo el informe, oficializó el Estadio de los Chancas para los partidos de local. Además, la dirigencia de los Chancas está haciendo el esfuerzo de traer a los equipos vía aérea directamente de Lima hasta el aeropuerto de Andahuaylas, y eso también hay que reconocer, y creo que hay que tomarlo con calma y esperar si es que hay alguna comunicación, y estamos seguros también que la dirigencia de los Chancas va a responder si es que hay alguna observación de esta naturaleza. Así es, a ver, acá Gilmer Llerena nos dice, de todas maneras se tiene que mejorar, hay 2 semanas para que se trabaje. En Cusco y Arequipa el GRAS también está en mal estado. Sí, así es, no todos los estadios están en buenas condiciones. Sí, pero es verdad que la cancha de Andahuaylas está en pésimo estado en comparación a cómo se dejó el año pasado. El tema parece que también las intensas lluvias de esta época y además el sembrado que se hizo en algunos lugares todavía no ha madurado. El GRAS tiene un periodo para madurar y poder compactarse con el resto y que esté en buenas condiciones. Como dice también los comentarios de nuestros seguidores, creo que para el día 11 de febrero, estamos 29, son más de casi 12, 13 días que faltan, creo que va a mejorar. Y en eso los técnicos del estadio, lo que hacen el mantenimiento, seguramente ya tienen planificado ir mejorando y no se va a utilizar el estadio para ninguna actividad. De repente, recordemos que el equipo de los Chancas jugará en esta segunda fecha de visita y no necesita mucho trabajar en el estadio de los Chancas, sino estará trabajando en otros escenarios para luego viajar cuando regrese de la segunda fecha. Sí, días antes del partido frente a ADT, sí tiene que usar el estadio para que algunos jugadores ya se puedan adaptar al 100%. Ya, a ver si vamos a analizar jugador por jugador. Vamos al partido. ¿Cómo viste a este Chancas, a este nuevo Chancas en la Liga 1? Antes de ir ya en el análisis individual de mi parte, mi opinión personal, comentar algo sobre el partido. Un partido que era esperado, con mucha angustia, con mucha expectativa, sobre todo de la afición. Seguramente los jugadores también esperaban este debut en la Liga 1, conociendo que había mucha expectativa de la población, no solo de Andahuaylas, sino todos los andahuaylinos y apurimeños residentes en todo el mundo, sobre todo, estaban esperando para ver por la televisión y la asistencia fue inmejorable, lleno total. Y en cuanto al partido, desde el primer minuto, el equipo de los Chancas empezó a tomar la iniciativa. Se cerraba muy bien el equipo de Unión Comercio, pero con pases en profundidad, buscando las espaldas de los defensores, se llegó en 2 minutos, 2 jugadas clarísimas, donde Alan Murialdo falló la primera y el otro José Manzaneda. Por lo menos de esos 2, uno debió ingresar, uno de los goles, para que le dé la calma y el equipo pueda manejarse mejor. Se seguía insistiendo y a los 10 minutos, recordemos, se produce el gol anulado por el VAR de Alan Murialdo, donde estaba ligeramente adelantado. Hemos visto la repetición, hemos visto la televisión y también el VAR
llamó a Mike Palomino para que pueda esperar, revisar, y ya no tuvo necesidad de ir a ver el monitor. Simplemente en la comunicación que tienen dentro de la cancha, le dijeron que era posición adelantada y anuló a los 10 minutos el gol que la afición ya había celebrado. Esto es lo malo en el tema del VAR. Cuando hay un gol, uno celebra, pero de repente después de 2-3 minutos se da por anulado o se celebra 2 veces. Después de los minutos que evalúa el VAR dan por conformidad el gol, otra vez viene la celebración y así pasó. Luego el equipo seguía jugando, buscando la posibilidad de hacer el gol. Carabaño tuvo una clara al minuto 19 dentro del área que la pelota salió desviada. También era una clarísima oportunidad. Y como también decía el profesor Basalar en la conferencia, en el primer tiempo hubo cerca de 9 jugadas claras de gol, oportunidades clarísimas de gol. Y al minuto 22 se produce el golazo, una jugada de laboratorio en un tiro libre que ejecuta López, le da un pase corto a Diego Carabaño, quien al ver que ingresaba Marlon Ruiz Díaz, le viene un pase casi entre los defensores, al ras del piso, un callejón, y domina muy bien la para, y ante la salida del arquero Barrios, un tiro a la mano derecha, golazo al minuto 22. Después de ese gol, un poquito mejoró el equipo visitante, y en el segundo tiempo continuó el partido más o menos con la misma tónica, donde el equipo de los Chancas empezó a perder un poco de resto físico. El equipo de Comercio hizo 2 cambios al iniciar el segundo tiempo. 2 cambios que le dieron mayor movilidad al equipo, tuvo mayores llegadas, tanto por derecha como por izquierda, se fue cansando. Chávez por el sector derecho y precisamente el ingreso de Labrín, que hemos conversado hace poco, fue muy importante por el sector derecho que llegaba permanentemente. Y felizmente al minuto 30 del partido, una muy buena jugada, la fórmula que casi siempre funciona con los Chancas, por el sector derecho. Un pase de Marlon Ruiz Díaz en profundidad para la velocidad y la técnica para poder controlar el balón de Carlos López, quien ingresa en diagonal hacia su izquierda, pero hace un centro con la derecha, viendo a Casquete que estaba atento al centro. No logra rechazar la defensa y un cabezazo muy bien dirigido a la mano derecha del arquero Barrios. Abel Casquete anota su primer gol oficial en esta temporada. A los 30 minutos el equipo ganaba 2-0. Parecía que este partido terminaba con ese marcador, pero lamentablemente al minuto 46 ya en los descuentos, una pelota que la defensa no logra rechazar de cabeza, la pelota queda picando para este jugador Gino Guerrero que había ingresado minutos antes, y un potente derechazo a la mano izquierda del arquero Ferreira, que no pudo evitar el gol, a pesar que se lanzó, se tiró a ese sector. Fue un cañonazo, borde del área, y el partido se puso 2-1. Luego de esa jugada fue expulsado Gino Guerrero por agresión con la pelota a Ruiz Díaz. El árbitro se demoró, pero le sacaron tarjeta roja, y vino un tiro libre donde mucha hinchada estaba muy nerviosa, muy preocupada, porque era la última jugada donde incluso el arquero Ignacio Barrios se fue, dejando su arco a buscar el cabezazo en el área de los Chancas, que al final terminó el partido. Felices todos, aunque con cierta preocupación. Lo importante era empezar con los 3 puntos, debutar en esta Liga 1. 3 puntos es valiosísimo, le da confianza, le da seguridad para seguir mejorando. El equipo tiene que mejorar, tiene que seguir mejorando, superando los puntos débiles que el profesor Basalar ya debe tener analizado, y los propios jugadores saben cuál ha sido su rendimiento. Ahora sí vamos ya de repente individualmente a tu opinión, André, sobre el 11 que comenzó en los Chancas. A ver, yendo por partes, claramente Daniel Ferreira es un salto de calidad en el arco. Kevin Becerra me parece de los extranjeros el mejor, no sé si se me escapa otro, pero para mí Kevin Becerra de los extranjeros es el mejor jale. Gamarra está mejorando cada vez más, de partido a partido se nota una mejora en la calidad. Hoy no estuvo Santillán, pero está Axel Chávez. Axel Chávez no está en la forma en la que lo vimos la temporada pasada. Santillán probablemente sea el titular. Marlon Ruiz Díaz ha tenido también un salto de calidad, se lo ve bastante mejor, pero recordemos que no lo presionaron mucho por la izquierda, y cuando llegó un jugador rápido como Gino Guerrero lo complicó bastante. Entonces, además lo agarró cansado. Lo agarró cansado, es verdad, pero no es un jugador tan rápido Ruiz Díaz, y ese puede que sea un poquito nuestro punto flaco en el equipo. Rudy Palomino, como siempre, muy sacrificado, con un gran desempeño y despliegue físico. No tenemos un cambio para Rudy Palomino, lo cual es un poco peligroso si se nos lesiona o si termina siendo expulsado en algún partido. Carabaño sin duda es uno de los mejores jugadores que tiene este Chancas. Además Robles no entró tan bien, no entró como lo esperábamos, como lo veíamos el año pasado. Carlos López está muy bien, Abel Casquete también está bastante bien. Manzaneda está un poquito fuera de forma, y arriba
Alan Murialdo que guerrea todo, ¿no? Pelea todos los balones, choca, defiende las pelotas paradas. Es un gran valor el de Alan Murialdo. Bien, yo voy a dar también mi opinión sobre el equipo, empezando por el arco. Daniel Ferreira, un arquero con mucha experiencia, un líder en la defensa porque permanentemente va ordenando a su defensa. En algunos momentos sale rápido y en las ocasiones que fue exigido respondió. En el tema del gol sí ya era intapable porque fue un disparo con mucha potencia, libre de marca de Gino Guerrero y se estiró. Se ve en la repetición, se estira Daniel Ferreira, pero no logra evitar el gol. Y creo que en líneas generales Ferreira es un arquero de mucha experiencia, a pesar que tiene ya muchos años, y eso creo que le da seguridad al equipo, comparando de repente con otros arqueros que tuvo el equipo en años anteriores. En la defensa, por derecha Marlon Ruiz Díaz mejoró, bastante mejoró en relación a los partidos iniciales donde no se le veía con seguridad en la marca, en la proyección, y en este partido estuvo atento a la jugada que parece que ha sido trabajada por el profesor Basalar, esta pelota parada donde se produce su primer gol. Hace el gol porque se proyecta, deja el fuera de juego, viene de atrás y se ve también en la jugada que uno de los defensas de Unión Comercio se va con todo casi de carretilla para tratar de alcanzar la pelota que no logra alcanzar. Le viene a Marlon Ruiz Díaz y define muy bien y creo que Ruiz Díaz va a ir mejorando. En algunos momentos de repente también va a ser reemplazado si es que físicamente ya no está por Joe Martínez, que también tiene un juego más rápido, pero en la defensa tiene algunos problemas en la marca. En la defensa, como decía André, Kevin Becerra creo que es un defensa que ya se va ganando la titularidad y se va compenetrando cada vez mejor con Gamarra. Gamarra también jugó muy bien, haciendo un comentario de los dos jugadores, jugaron muy bien, incluso tuvo una responsabilidad complicada de poder controlar a este jugador ecuatoriano Marlon de Jesús, que permanentemente recibía balones de espalda tratando de voltearse para encarar y buscar el arco de Ferreira. Hubo una jugada incluso de Gamarra que le quitó muy bien la pelota, incluso lo superó, le sacó con un amague y permanentemente dando buenos servicios. En el gol sí tuvieron un mal cálculo. En la pelota saltan, creo que era Gamarra el que no logra rechazar de cabeza hacia un costado y la pelota le queda picando al frente de Guerrero, quien fusiló al arquero Ferreira. Así que los dos defensas creo que van conociéndose más, van comprendiéndose al detalle y esto va a ser muy importante en los próximos partidos. En el caso de Axel Chávez, por izquierda, primer tiempo jugó bien, encaró en varias oportunidades, buscando las diagonales, buscando a Carabaño, buscando a Murialdo en algunas ocasiones, pero en el segundo tiempo parece que empezó ya a sentir el cansancio, el trajín del partido y además el ingreso de Labrín por derecha lo complicó, casi permanentemente le hacían el 2-1. Con este jugador el 5 también Kelvin Sánchez que ingresó, que le dio mucha movilidad y mucha presencia por el sector derecho. En el medio campo, Rudy Palomino ya es un jugador que conocemos sus características, es un jugador que corre bastante y también muchas veces, sobre todo en los primeros minutos, dio pases en profundidad con mucha precisión que los delanteros no supieron aprovechar. Y también en la marca siempre está atento y es un jugador que tiene un buen estado físico. No se cansa y eso es positivo para que el equipo pueda sostener un partido. Creo que le está faltando uno que le acompañe, porque Diego Carabaño es un jugador no de marca. Su virtud de Diego Carabaño es el organizar, dar la pausa, es el maestro de la orquesta, por decir de alguna forma, que genera juego. Es un jugador con mucha calidad. Creo que Diego Carabaño cada vez va asentándose en el equipo, va conociendo a sus compañeros, va conociendo la cancha. Es un jugador que sale con mucha claridad y con mucha serenidad. Lo hace fácil el fútbol. Con su pierna izquierda, encara a la izquierda, a la derecha, se acomoda, con un movimiento saca sus marcadores y da pases casi precisos, tanto a la izquierda como a la derecha, incluso algunas con efecto, algunos con a 3 dedos, como se hizo, y permanentemente también buscando el juego, el disparo de media distancia. Estamos seguros de que en cualquier momento nos va a regalar goles desde fuera del área. Luego, por izquierda, Abel Casquete, en comparación a la temporada 2023, creo que va mejorando. Desde los partidos amistosos que jugó allá en Cusco con Cinciano, donde también hizo 2 goles, es un jugador que va de menos a más. Y por su juventud estoy seguro que durante el año va a ir mejorando, va a ir apareciendo con los goles, con las asistencias. Creo que es un jugador muy importante en el engranaje. Además ya se conoce con los jugadores de la temporada anterior y a veces hace cambios con López por la derecha y se va a la izquierda o viceversa. Mientras que López también, Carlos Augusto López, es un jugador importantísimo.
cuando a él le viene un pase de lejos, tiene la técnica suficiente para poder controlar y además encarar. Casi siempre entra en diagonal, supera con mucha facilidad a sus marcadores, y precisamente en el segundo gol hizo lo mismo. Le viene el pase de Ruiz Díaz, controla, entra en diagonal hacia adentro y parecía que iba a ser el centro con la pierna izquierda, pero él, como es derecho, se acomoda a su pierna derecha y el centro preciso para el gol de Abel Casquete. Otro jugador, José Manzaneda, es un jugador que tiene experiencia, pero le está faltando de repente físicamente estar al 100% o por lo menos al 90%. ¿Para qué? Para que pueda estar al ritmo de sus compañeros que están en esa posición. Y también lo positivo de Manzaneda es que siempre encara en diagonal, trata de superar a su marcador, generar espacios. Tuvo una clarísima en los primeros minutos que no supo aprovechar, pero estamos seguros que también va a empezar a aparecer en los goles en el equipo. Y el delantero Alan Murialdo, creo que es importante su trabajo. En las pelotas paradas a favor, está en el punto penal buscando el juego aéreo para poder de cabeza hacer el gol. Cuando el equipo defiende, cuando hay un tiro de esquina en contra, él también tiene que ir a apoyar por su talla que tiene. Cuando hay que marcar, también marca. Cuando le vienen los balones, también tiene que estar atento y siempre estar entre los defensores. Y en esta oportunidad, el equipo de Comercio tenía 3 jugadores muy fuertes en esa posición que no le permitían la libertad, no le daban espacio. Y cuando esto pasa, tiene que aparecer otros jugadores, como es el caso de Ruiz Díaz en el tiro libre y Abel Casquete en el segundo tanto. Los que ingresaron, además Robles, que ingresó al minuto 72. Creo que en esto también, como una crítica constructiva para el profesor Basalar, se demora mucho en los cambios. Se notaba ya que el equipo estaba cansado, no dejaba jugar con mucha facilidad al equipo de Unión Comercio. Donald Millán tenía la pelota, lo marcaban de 4 o 5 metros, nadie lo presionaba. Y en eso, para presionar, hay que tener un estado físico importante. Además Robles ingresó al minuto 72, pero no entró al ritmo del partido. Entró un poco frío, un poco de repente no a las revoluciones que indicaba el partido, y trató de hacer las cosas, pero no le alcanzó mucho tiempo para por lo menos llegar a su nivel que lo conocíamos el año pasado. Ángel Ledesma ingresó ya al minuto 87, muy pocos minutos, para poder verlo. Trató de cubrir el puesto de Manzaneda, a quien lo reemplazó. Ojalá que Ledesma también vaya mejorando en los próximos partidos para hacer una posibilidad de cambio. Si es que Murialdo se cansa, si es que Casquete se cansa, o López o Manzaneda, podría ingresar. Bien, ese fue el análisis que hemos realizado, en mi opinión, y vamos ya con más comentarios de Frecuencia Deportiva, siendo ya las 10:43. Adelante, André. Antes, Milciades, me gustaría que vayamos a agradecer a nuestros auspiciadores y sobre todo presentemos a 2 de ellos que ya nos han compartido sus imágenes. Uno de ellos es Sumac Bikes, así que si podrías leernos un poquito de Sumac Bikes. Estamos viendo sus fotos, así que adelante, Milciades. Así, esta empresa de un emprendedor andahuayrino bastante joven, a quien lo felicitamos, Alexander, tiene todo lo que es el mundo de las bicicletas, el maravilloso mundo de las bicicletas, donde puede alquilar, hay mantenimiento, hay venta de bicicletas, venta de equipos, indumentaria, y seguramente va a estar organizando también competencias de esta naturaleza. Así que es Sumac Bikes, tienda de bicicletas de uso recreativo y deportivo para las prácticas del downhill, enduro y cross country. Traemos las mejores marcas de bicicletas del mundo. Además tenemos los componentes originales, accesorios y ropa deportiva. También brindamos servicio de alquiler de bicicletas. Eso es novedoso, por lo menos para mí. Alquiler de bicicletas, mantenimiento especializado, y contamos con el mejor taller mecánico implementado en Apurímac, con personal técnico entrenado fuera del país para brindarle la mejor experiencia en los servicios. Encuéntranos en Instagram, Facebook, TikTok como Sumac Bikes. Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, a unos pasos del Parque del Reloj, en el Parque José María Arguedas. Teléfono celular WhatsApp 944-310-532 de Sumac Bikes. También tenemos sí, pero para comentarles que Sumac Bikes no es una de las clásicas tiendas de bicicletas que conocemos en Andahuaylas, ¿no? Está especializada en bicicleta de montaña, bicicleta de deportes extremos como el downhill, cross country. Entonces, para todas las personas que deseen ir a visitar esta tienda, de hecho yo recién la conocí hace poco, me parece que está muy bonita, tiene productos de altísima calidad y tiene técnicos muy, muy capacitados. Entonces, si quieren ir a reparar su bicicleta, alquilar bicicletas para hacer estos deportes, pueden visitarlos. Está en el tercer piso del Comercial Césped, nuestro amigo Leoncio,
para las personas que no lo ubican, y también frente a la Casona. Propaganda de repente de pasada para nuestros amigos Alarcón. En ese lugar está ubicado Girón Ramos Castilla 292, tercer nivel, encima del Comercial Céspedes, Sumac Bikes. Y también queremos agradecer a Jatuchay. Así es, Jatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles, té piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Jatuchay, ubícanos en el Girón Juan Francisco Ramos 689, frente al paradero de taxi de Talavera, ya prácticamente en la plaza. A la salida de Talavera está Jatuchay. Cualquier información al celular 930-60-2308. Jatuchay. Vamos también Así es, y bueno, recordarles que hay buena música, buena comida en Jatuchay, y también están preparando un evento para este día 3 de febrero. Se viene Nano Morris de Yo Soy en Andahuaylas, vocalista de Maná. Entonces, todos los que quieran ir a ver a Nano Morris en Jatuchay sábado 3 de febrero a las 8 de la noche pueden hacer sus reservas al 954-799-904. Repito, 954-799-904. Los que quieran ir a ver a Nano Morris pueden contactarse y hacer sus reservas para este sábado 3 de febrero. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, Avenida Malinas, cuadra 3 Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas, para cualquier compromiso familiar, institucional, en el Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Ya se vienen también algunas actividades importantes en el próximo mes, los carnavales, en el Centro de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, al teléfono para reservas 983-740420 o al 983-740419. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Percy Pisco nos dice: buenas noches, señor Vilcíades, ¿qué planes hay para mejorar las tribunas que hoy quedaron muy pequeñas? Sí, esto ya hace tiempo se anunció de parte del gobierno regional, incluso cuando el equipo alcanzó la clasificación el 27 de octubre del año 2023, se anunció que va a ser una mejora bastante fuerte en el Estadio Los Chancas, una inversión de 40 millones de soles, donde consiste en la construcción, en la primera etapa, de la tribuna sur. Luego vendrá la tribuna de Occidente, luego la tribuna de Oriente. Creo que en ese orden estamos de acuerdo. Sur donde no hay, que sea igual a la tribuna norte, y si es posible de repente un poco más grande. Eso ya estará en el diseño, en el expediente respectivo. Luego hacer la tribuna de Occidente. Ahora, que la cancha se ha achicado un poco, tendría que un poco correrse hacia el sector Oriente, para que la tribuna en el sector Occidente, que esa tribuna van a retirar, donde está en su momento, eso ya será el próximo año, para que pueda construirse toda la tribuna Occidente desde la altura del arco, del arco norte hasta el arco sur. Una vez que se construya esa parte de la tribuna, la capacidad va a aumentar sustancialmente, porque la tribuna Occidente es muy pequeña y precisamente hoy estuvo llena, porque por el tema del sol, mucha gente, como costaba igual que Oriente, se fueron a Occidente y es la primera tribuna que se llenó. Bueno, es la más pequeña también, ¿no? Es más fácil Además, que se llene. más pequeña, es prácticamente solo una porción, mientras que la tribuna de Oriente tiene todo el largo del estadio. Gilmer Llerena nos dice: el DT Basalar también se demora mucho en los cambios. Aproximadamente al minuto 80 o antes, Murialdo se le veía rengueando y Casquete ya no corría, porque había una pelota para la contra y ahí se notó más, que ya no estaban con el físico. Es verdad, yo coincido con ese comentario. Ya habían varios jugadores cansados y no hacía cambios. Podía haber entrado Shiro Takeuchi. Takeuchi creo que era el que incluso se venía más temprano también. Y sí, yo creo que ahí se demora un poco el profesor Basalar en hacer los cambios. Y esto no es de ahora, el año pasado también siempre hacía los cambios faltando muy poco tiempo. Ojo que el ingreso de Ademar Roles fue al minuto 72. Ya solo faltaba 18 minutos para que termine el partido. Y el segundo cambio fue el ingreso de Ledesma al minuto 87. Ya faltaba 3 minutos para que llegue a los 90, más los descuentos. Mientras que el otro equipo hizo muchísimos cambios y de todas maneras un cambio oxigena al equipo, le da de repente más marca, más contención para que el otro equipo no se venga con todo. En el tema de la altura creo que el equipo de Unión Comercio no sintió mucho la diferencia. A este equipo lo vi corriendo, incluso los que más se cansaron creo que fueron los jugadores de los Chancas. En el caso de Murialdo también es verdad, estaba sentido, ya tenía caídas permanentes, también recibía algunos golpes. Creo que era necesario un cambio, si es que permite hasta 5 el cambio. Solo hizo 2 cambios. Esto también creo que es una crítica constructiva para que el profesor Basalar de repente pueda tener mejor lectura en ese sentido. Valle Román nos dice: profe, ahora el fútbol te exige marcar, correr, eso de dar solo pases quedó atrás.
ver otras ligas en las que todos marcan, eso nos tiene acostumbrado Carabaño, dice. Sí, o sea, es verdad que Unión Comercio también estuvo un poco flojo en la marca, ¿no? En la presión arriba, porque claro, ellos vienen del llano, no están acostumbrados a jugar en altura. Andahuaylas tiene casi 300 metros de altura, 3000 metros de altura, perdón. Entonces, le cuesta bastante a estos equipos del llano. Y Chanca supo aprovechar eso. Sí, además en el equipo de Unión Comercio hay jugadores ya por encima de los 30 años, como Donald Millán, que tiene muchos años en los equipos peruanos. También Luis Trujillo, lo hemos visto impreciso en su juego por izquierda, y algunos otros jugadores que fueron cambiados para que ingresen algunos. Zeta también ingresó, pero no tuvo mucho tiempo, muchas oportunidades. Vamos a agradecer también a Pollos a la Brasa, don José, Pollos a la Brasa, don José, Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Pollos a la Brasa, don José, teléfono 955-767606. César Hurtado Altamirano nos dice, profe, ¿cuál es el próximo partido con quién jugamos? Yo creo que podemos aprovechar en repasar la fecha 2 de este torneo de apertura de la Liga 1. Bien, vamos ya con el resumen de los partidos que se jugó en la primera fecha, que comenzó el día viernes. Recordemos que el viernes comenzó en Cajabambas, donde jugará los Chancas. El viernes UTC le ganó 1-0 al Deportivo Garcilaso con gol de Víctor Perlaza, minuto 45. El viernes en la noche se dio la primera sorpresa del campeonato, donde Melgar, jugando de local, perdió frente a Cusco Fútbol Club, que le ganó 3-2. Goles para Melgar, Cuesta, la bandera de penal. Para Cusco, este jugador Colito, a los 7 minutos, luego Juan Manuel Tevez en 2 oportunidades. El sábado continuó la fecha. En Lima, en el estadio Alberto Gallardo, ADT empezó ganando 1-0 con gol de Cedrón, pero Cristal se acomodó y empezó a hacer los goles. Anotó este jugador Cauteruccio en 3 oportunidades. Luego Tábara, González y Ignacio da Silva, y el equipo Cristal le ganó 6-2 a ADT. Luego Sport Huancayo, jugando en Huancayo, le ganó 1-0 a Boys, gol de Huachcha al minuto 60. En Cusco, el sábado en la noche, Cinciano, sin convencer, pero logró el triunfo importante. A los 19 minutos, una jugada, un pase de Aldair Rodríguez para Ayarza, que estuvo atento, anotó el único gol del partido, minuto 19. Cinciano 1, Comerciantes Unidos 0. El domingo se jugaron otros partidos en Sullana, allá en el campeonato del 36. Grau jugó de local, entre comillas, frente a Alianza Atlético de Sullana. Empezó ganando Grau al minuto 21 con gol de Mauro Daluz. Luego empató Benincasa al minuto 50. Resultado final 1-1. Luego el partido que se jugó en Trujillo. Para muchos fue sorpresivo la goleada de visita de Universitario. Manucci no estuvo en el partido y Universitario aprovechó las oportunidades. Al minuto 5 de penal Dorregaray, luego Flores, Loreja Flores anotó, Polo y Calcaterra. Ganó 4-0 Universitario en Trujillo. Y en el estadio de Nacional, el día domingo, donde Alianza jugó frente a César Vallejo. El equipo de Vallejo empezó ganando al minuto 22, una jugada por derecha que no supieron marcar, y Barreto anota el 1-0. Y el equipo de Alianza al minuto 39 logra el empate con gol de cabeza de este jugador Waterman, quien desde atrás, un cabezazo muy fuerte que no pudo hacer nada Carvalho. Ya en el segundo tiempo también un golazo de Catril Cabellos al minuto 49 puso el 2-1. Y hoy el partido en el Estadio de los Chancas, donde los Chancas, debutando en la Liga 1, le ganó 2-1 al equipo de Unión Comercio. Goles para los Chancas, Marlon Ruiz Díaz al minuto 22, y luego Abel Casquete ya en el segundo tiempo a los 30 puso el 2-0. Descontó en los descuentos Gino Guerrero al minuto 46, luego fue expulsado con tarjeta roja. Con estos resultados, la tabla de posiciones, para ir luego ya a la programación de la fecha 2, vamos con la tabla. A ver, hay 8 equipos. Vamos a proyectar la tabla acá para que lo puedan ver también todos nuestros seguidores. Dame un minuto y la preparo. Pero vamos hablando que el próximo partido, vamos contándole a nuestro público que el próximo partido de Chancas antes de ir con la tabla, contra Comerciantes Unidos. Así es, vamos a la programación de la fecha 2. Luego vamos con la tabla porque hay 8 equipos que ganaron, 2 equipos que empataron y los otros que perdieron. Así está la cosa en la Liga 1 con 18 equipos. La fecha 2, atención, comenzará este viernes. Este viernes 2 de febrero en el Estadio Garcilaso del Cusco. A las 3 de la tarde jugará Cusco Fútbol Club de local frente a UTC. Partido de la segunda fecha. Luego en Trujillo, este viernes a las 8 de la noche, jugará César Vallejo de local frente a Melgar. En el caso de Vallejo se está hablando mucho que estaría muy cerca, aunque parece que se ha enfriado la posibilidad de que Paolo Guerrero pueda llegar a jugar en Vallejo. Parece que Guerrero quiere seguir jugando en el extranjero, sobre todo en Brasil.
Veremos cómo se pone en las próximas horas. Vallejo, repetimos, jugará el viernes a las 8 de la noche frente a Melgar. El sábado, partidos en el estadio Unión Tarma. Ojo con Unión Tarma, este partido del profesor Basalar. Y los jugadores deben estar atentos a ver este partido porque el siguiente rival en la tercera fecha será el ADT de Tarma, que jugará, repetimos, el sábado a la 1 de la tarde en Tarma frente a Cinciano. Luego, atención, en el estadio Carlos Vitarri de Tarapoto, el día sábado a las 3:30, jugará Unión Comercio, que jugó hoy, frente a Carlos Amanucci. Otro partido importante el sábado 3 en el Estadio Monumental, 8 de la noche. Universitario jugará su primer partido de local el sábado a las 8 frente a Atlético Grau de Piura. El domingo 4 más partidos. En el Estadio Campeones del 36 jugará a las 2 de la tarde Alianza Atlético de Oceana frente a Alianza. Un partido difícil para Alianza, considerando la cancha, además el tema del clima, hace muchísima calor en Sullana. Será el domingo 2 de la tarde. Luego en el Estadio Miguel Grau del Callao, el domingo a las 4, Sport Boys jugará de local frente a Sporting Cristal. Y en Cusco el domingo en la noche a las 8, Estadio Garcilaso, jugará el Deportivo Garcilaso de local frente a Sport Huancayo. Y el último partido de la fecha 2 se jugará el lunes 5 de febrero, en el Estadio Germán Contreras de Cajabamba. Estadio Germán Contreras de Cajabamba a las 3 de la tarde. Comerciantes Unidos, que el año pasado fue campeón de la Liga 2, jugará con el subcampeón de la Liga 2 del año 2023, es decir, los Chancas. Los Chancas viajará hasta Cajabamba para jugar este partido el día lunes y luego regresar para jugar con el ADT. Otra vez nos toca jugar lunes a las 3 de la tarde. Dos partidos. Pero bueno, es como se programa en las fechas. Vamos ahora sí a repasar la tabla. ¿Cómo ha quedado la tabla después de esta fecha 1 del torneo de apertura? Así es, vamos con la tabla, de acuerdo a los puntos y la diferencia de goles. Primero está Cristal con 3 puntos por la cantidad de goles que hizo. Segundo, Universitario también por los goles. Tercero, Cusco también. Cuarto, Alianza. Quinto, Los Chancas. Ojo, Los Chancas 6 está quinto con 3 puntos. Sexto, Cinciano con 3. Séptimo, Huancayo con 3. Octavo, UTC con 3. Son los 8 equipos que ganaron en esta primera fecha. Solo hubo un empate en esta fecha. Un empate entre Alianza Atlético y Grau. Ambos tienen un punto. Los dos equipos del norte, de Piura, exactamente. De la misma región Piura, así es, en el puesto 9 y en el puesto 10. A partir del puesto 11 hasta el puesto 18, todos los equipos tienen 0 puntos. Melgar, Vallejo, Comercio, Comerciantes Unidos, Deportivo Garcilaso, Sport Boys, ADT y Carlos Amanucci. Después de esta segunda fecha veremos cómo se viene la tabla. Ojo que en la tercera fecha se viene el clásico. Así es, se viene la tercera fecha. Si quieres yo te ayudo a repasarla. Sí lo tenemos, vamos adelante, si no. A ver, la tercera fecha de programación va a ser el fin de semana que va del 9 de febrero al 12 de febrero. Y recuerden que en ese partido Chancas va a ser de local en Andahuaylas ante ADT. Entonces van a haber vuelos charter, van a haber asientos probablemente disponibles. Ahora sí 10. Con mayor tiempo de anticipación. Porque ¿qué pasó en este partido, en el partido de este fin de semana? Mucha gente seguramente que tenía ganas de viajar a Lima en avión o venirse de Lima a Andahuaylas en avión, quizás no pudo acomodar su agenda, no pudo planificar bien porque el anuncio de que vendían asientos para el vuelo charter fue casi 4 o 3 días antes del vuelo. Pero para este vuelo del 11 de febrero, la gente va a tener mucha más planificación, así que si quieren viajar en avión de Andahuaylas a Lima o de Lima a Andahuaylas, tienen que estar atentos al fin de semana del 9 al 12 de febrero. Entonces, antes que sigas, el equipo debe estar llegando un día antes, es decir, el sábado 10. Sábado 10 de febrero estará viniendo de Lima a Andahuaylas el vuelo y estará regresando el lunes. Lunes 12, el equipo de ADT regresará a Lima vía aérea para luego irse hasta Tarma. Vamos con la programación rápidamente de la fecha 3. A ver, vamos a repasar la fecha 3 que ya está confirmada. Mucha gente dice que se va a jugar en Huancayo. Podría darse el caso de que hay una excepción de que la federación tendría que castigar de alguna manera el GRAS. Tendría que estar vetado el estadio tendría para que haberlo no se juegue. Algo muy extraordinario, muy grave. Pero cuando ya está programado, normalmente los partidos no se cambian. Además, la cancha no está en un desastre, no está lodo, no hay drenaje, etcétera. Creo que está en regulares condiciones. No está al 100%, pero esto va a mejorar. Hay días hasta el día 11. A ver, es verdad que la federación no está contenta con la calidad del césped, pero eso yo creo que es algo que se puede manejar, porque la fecha 3 ya está programada. Es muy difícil que la cambien. Entonces, la fecha próxima que todavía no está programada, que me parece que es la fecha 5 contra Cienciano acá, esa es la que podría estar en riesgo si es que es verdad lo que se dice que la federación no estaría de acuerdo con la cancha. Pero hay tiempo, primero para que ante ADT Chancas demuestre que puede mejorar esta cancha. Hay 2 semanas, tiene que trabajarse. Entonces, vamos a repasar brevemente la fecha 3 del torneo de apertura. El viernes 9 de febrero se enfrentan UTC
versus la UCB, la Universidad César Vallejo, a las 3 de la tarde en el estadio Germán Contreras. De Cajabamba, donde va a jugar los En Chancas. Cajabamba, donde jugó ya Comerciantes. No, ya jugó UTC. Perdón, UTC Le ganó a Garcilaso. ante Garcilaso. Correcto. Luego, ese mismo viernes, 9 de febrero, Cienciano va a recibir a Sporting Cristal a las 6 horas, ¿verdad? 16 horas. 7 de la noche. 7 de la noche, perdón. 7 de la noche. En Cusco. En el estadio Inca Garcilaso de La Vega. Luego, el sábado 10 de febrero, a las 3 de la tarde, Melgar recibe a Alianza Atlético de Sullana. A las 3:30, casi a la misma hora, va a recibir Manucci a Comerciantes Unidos porque ese partido va por Gol Perú, a diferencia del de Melgar, que va por Liga 1 Max. Y el sábado 10 de febrero tenemos el clásico. Primer clásico del año. Primer clásico del año, acá nada más, en la fecha número 3. A las 8 de la noche, Alianza recibe a Universitario en el Estadio Nacional. Recordemos que el Estadio Alejandro Villanueva está vetado por 7 meses. Además, solo con hinchada de Alianza este partido. Todos los hinchas de Alianza estarán en ese partido. Correcto. Domingo 11 de febrero. Por fin nos toca jugar un domingo. Y vamos a abrir la fecha, vamos a abrir la transmisión de ese partido, vamos a abrir la programación de todos los partidos que se juegan el domingo. Chancas recibe a ADT en el Estadio Los Chancas el domingo 11 de febrero a las 3 de la tarde. Luego, a las 4 de la tarde, Sport Boys se enfrenta a Deportivo Garcilaso. Ese partido va por Gol Perú, ¿correcto? Así es. Por eso es que casi que coincide Una hora con de la hora. Sport Huancayo se enfrenta a Cusco FC a las 6 de la tarde en el estadio IPD de Huancayo. Entonces, recordemos que el domingo 11 de febrero hay dos partidos casi a la misma hora. El partido de Chancas versus ADT se pasa por Liga 1 Max y el partido de Sport Boys versus Garcilaso lo van a pasar por Gol Perú. Y por último, para cerrar la fecha número 3, el lunes 12 de febrero se enfrenta Atlético Grau ante Unión Comercio en el Estadio Campeones del 36 a las 2:30 de la tarde. En estos días seguramente ya va a salir también la programación de la fecha 4, porque siempre la federación programa con mucha anticipación para que ya se conozcan los horarios, las fechas y esto en coordinación con los canales de televisión que tienen los derechos. Acá hay un comentario bien interesante también. Nos dice, una recomendación que fácil se puede hacer llegar a la dirigencia es que para el próximo partido se deberían habilitar las 3 puertas de norte para el ingreso. Hoy se ingresaba por la puerta pequeña, uno revisaba el QR y otro las entradas físicas. Se demoró mucho en el ingreso y para el momento de salir igual deberían estar habilitadas las 3 puertas de norte. Sabemos que la fecha 3 es domingo y de igual manera habrá muchísima afluencia de personas. Es verdad, yo creo que ahí ha fallado la organización, claramente ha fallado la organización. No puede ser posible que haya una sola persona en cada puerta para leer los QRs de las tarjetas electrónicas, de las tarjetas digitales, de las entradas digitales, perdón. ¿Por qué? Porque ese proceso es lento. En los partidos de otras provincias, en Lima, normalmente hay por lo menos 3, 4, en algunos casos hasta 8 o 10 lectores de QRs por puerta, porque esto agiliza el ingreso. Había mucha gente que tenía problemas en las colas, ha habido peleas en las colas, etcétera, porque no había la suficiente cantidad de fiscalizadores para las entradas. Entonces, se tiene que trabajar mejor con de repente rejas desde fuera para que hayan 2, 3 personas con el lector de QR y así se agilice el ingreso. Además, creo que el estadio tiene que abrirse más temprano. Nosotros ingresamos casi a la 1:30 y en el estadio no pasaban de 50 personas. Se demoró mucho abrir las puertas, la gente estaba en la cola, 2, 3 cuadras a cada lado, incluso hacia el jirón Avenida del Ejército, jirón Pampachiri, ni hablar en la Avenida Perú, donde había cola para ingresar para Occidente y cola para ingresar a la Tribuna Norte. Creo que en eso tiene que mejorar el equipo de los Chancas en coordinación con los organizadores para que sea más ágil, porque como se vendió esta vez primera también esta experiencia de vender tarjetas o entradas virtuales, no sabe exactamente cuánto por ciento se ha vendido del total de las entradas en forma virtual y cuánto en forma física. Porque mucha gente quería comprar un día antes, digamos el día domingo, el día de ayer, las entradas físicas porque no podían comprar vía virtual. ¿Por qué? Porque muchas personas, sobre todo de las zonas rurales o personas mayores, no tenían un correo electrónico. No tenían para pagar de repente con Yape o una billetera electrónica. Y cada vez, en este tema también del Yape, el cobro era mayor. Empezó con 2.70, si no me equivoco, el sábado. El domingo ya cobraban 3 soles, 3 soles 50. Los bancos también, cuando se pagaba con tarjeta, te cobraban 4 soles, 4.20. Y creo que esto también hay que ver la mejor forma para que mucha gente pueda comprar sus entradas, facilitar hasta que dominen este tema de las entradas virtuales, porque seguramente la dirigencia ya sabe
qué porcentaje, como hemos indicado, compró entradas virtuales y qué porcentaje compró entradas físicas. Vamos con los últimos comentarios. Antes de continuar, quisiera agradecer a uno de nuestros auspiciadores también, que por ahora no nos ha mandado fotos, pero ya en los próximos programas lo presentaremos con fotos. Pero por lo menos ahora quisiera que los menciones, Milciades, a la droguería que también nos está auspiciando, es nuevo auspiciador. Así es, Corporación Dexifar. Corporación Dexifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios farmacéuticos. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos, realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación Dexifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita. En Lima, pedidos al WhatsApp 934-467479 o al 932-376936 de Corporación Dexifar, también auspiciador de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Perfecto. Vamos a la parte final. Más comentarios. Nos dice, pero también debería haber un vuelo de regreso. Dice, es que en el vuelo de regreso me parece que por la cantidad de pasajeros que es un poco más limitada, no se están vendiendo tickets en el vuelo de regreso. Solamente en el vuelo que trae a los jugadores. Y en el regreso del primer día, sí. En el regreso que vuelve vacío de haberlos traído. Y luego, cuando viene de Lima también vacío. En la primera vez que viene a recoger el avión a los jugadores acá. Solamente hay 3 vuelos que se venden. La primera venida, el retorno. Lima Andahuaylas. Y en Andahuaylas Lima. En el segundo vuelo solo la ruta Lima Andahuaylas. Andahuaylas Lima, sí, el avión queda libre porque los jugadores se quedan. Y también cuando viene de Lima a recoger a los jugadores, es decir, mañana, por decir este vuelo que viene mañana de ATSA, viene de Lima con pasajeros en su totalidad, independientes, privados. Y al llegar a Andahuaylas, sí, por el tema de la capacidad y de la altura, al parecer, solo van a ir con los jugadores y también con los árbitros. Lo hemos visto en la calle, a Mike Palomino, caminando, haciendo sus compras juntamente con uno de los asistentes que estuvo el día de hoy, y eso nos parece importante. Y hablando ya de los sponsors, hay que reiterar que ATSA es el nuevo auspiciador de los Chancas 6C. Esta empresa ATSA. También Colchones El Cisne. Colchones El Cisne, que es una empresa que tiene publicidad en televisión en varios programas, sobre todo los domingos, es el auspiciador de los Chancas y eso de alguna forma apoya en la parte del presupuesto. Bien, ya últimos comentarios, ya que estamos ya terminando 11 de la noche, ya con 8 minutos. Vamos, André, y ya nos estamos despidiendo porque mañana también salimos en Radio Andahuaylas 106.5 FM. Roberto Cárdenas nos dice, si la puerta es grande deben dividirla con rejas y más fiscalizadores en la puerta para agilizar el ingreso. Es verdad. Piero nos dice, con humildad llegaremos lejos. Salvador Quintana, saludos Frecuencia Deportiva. Felicitaciones al equipo, no hay que dormirse, esto recién empieza. Yuki Ira, yo creo que no debería haber problema con el césped. Ya sería muy rochoso que se quejen cuando hay otras canchas como la de Campeones del 36 o el Mansiche. Así es, el Mansiche está en pésimas condiciones. Los mismos dirigentes de la U, sobre todo Jen Ferrer, dijo que eso no parece fútbol profesional. Y ellos siguen jugando. Además, ese estadio se va a jugar muy seguido. Hay 2 equipos que juegan en ese estadio, tanto Vallejo como Manucci, y va a ser muy difícil que se recupere porque no va a tener descanso durante todo el año. Así es, Aisnes Saúl nos dice, somos la mejor hinchada del Perú. Eiffel Román nos dice, ¿los Chancas jugarán en el Mansiche de Trujillo? Sí, pero cuando eso, toque, ¿no? Cuando le toque. Todavía faltan muchas fechas. Las primeras fechas, recordemos que se jugará segunda fecha se juega frente al equipo de Comerciantes Unidos en Cajabamba, la tercera fecha con AET en el Estadio de los Chancas, la cuarta con Cristal en Lima, la quinta y la sexta jugará de local con Cinciano y con Boys, luego jugará con Manucci en la séptima, luego jugará con Grau, luego en la novena jugará con Alianza, y en la 10ª con Melgar, las primeras fechas que nos acordamos. Correcto, Juan Fico Burgos nos dice, será interesante ver cuál es el planteamiento del equipo frente a un marcador en contra o en un partido de visita. Hasta ahora solo vemos una versión del equipo. Sí, va a ser interesante ver el próximo partido, cómo lo plantea el profesor Basalar, y una revancha rápida también, ¿no? Una revancha ágil. Se conocen. Y el partido es medio caliente, frente a Comerciantes Unidos por el roche que pasó, recordemos. Claro, con Ceballos, Mario Ceballos. El delantero Mario Ceballos. Con el autogol espectacular. Autogol muy polémico. Entonces vamos a ver cómo se para Chancas en este partido de visita el próximo lunes. Además ya se jugará en cancha natural porque el año pasado se jugó en cancha sintética ya en Cutervo. Lo que también muchos hinchas andahuaylinos están esperando cuándo va a jugar el equipo de los Chancas en Lima. El primer partido que jugará los Chancas en Lima será frente a Cristal en la 4ª fecha. Posiblemente entre el 17 o el 18
de febrero. Claro, Porque el fin 11 de semana que va del viernes 16 de febrero al lunes 19 de febrero. Normalmente en Lima programan sábados y domingos. Correcto. Día Podría lunes, ser lunes y viernes están programando en provincias. 17 o 18 de febrero, Chancas tendría su primer partido en la ciudad de Lima enfrentando a Sporting Cristal. En el estadio Alberto Gallardo. Así que amigos que nos siguen de Lima, estar preparados, organizarse todos los andahuaylinos, todos los apurimeños para ir en forma masiva a ese partido y ponerse en una sola tribuna y hacer sentir que el equipo de los Chancas tiene apoyo a nivel nacional. Bien, André, ya estamos en la parte final, 11 con 11. Vamos Acá despidiéndonos. nos dice Ladi Flores. Comerciantes Unidos va a jugar en Mansiche de Trujillo, confirmado. A ver, vamos a buscar esa información. La programación indica en el estadio, o que hemos indicado en Cajabamba, pero de repente se ha podido reprogramar. Porque recordemos al inicio, Comerciantes Unidos solicitó que el estadio de Mansiche era como su cancha alterna, pero rechazó porque había 2 equipos, a no ser que a última hora se haya cambiado, pero eso estará seguramente para mañana estará confirmando. Si es que hay esa información. Vamos a buscar la información, no la encuentro todavía, pero para mañana vamos a tenerla ya confirmada. Hora 5 nos dice, ¿por qué jugar un día lunes y por qué no sábados y domingos? Ya hemos Lamentablemente, explicado ya. eso lo gestiona la federación en conjunto a la televisión, ¿no? En este caso Liga 1 Max, que es la que tiene los derechos de Chancas. Así es, la televisión pone los horarios y los días para que todos los partidos sean televisados. Esa es la razón de todo. Y como son 15 equipos que están auspiciados por Liga 1 Max y solo 3 por Gol Perú Movistar TV, entonces tiene la facilidad de mover las fechas, los horarios desde el día viernes, sábado, domingo y lunes. Son 4 días para que ningún partido pueda estar a la misma hora, a excepción de los partidos cuando juega, digamos, los equipos que están auspiciados por Gol Perú, como es Universitario, Boys y Manucci. Vamos terminando, André. Así es, acá Gilmer nos llena, Gilmer Llerena nos saluda, nos dice, Mansiche rechazó la solicitud de, Sí, precisamente eso habíamos de comentado. Comerciantes, ¿no? O sea, al final parece que la noticia era que Comerciantes iba a jugar a Mansiche, pero parece que en Trujillo no hay Solicitó, disponibilidad del pero estadio. no, porque como son 2 equipos y además la cancha está pésima, imagínense con 3 partidos o 3 equipos que jueguen prácticamente cada semana. Sería complicado. Lo que también hay que indicarle que los hinchas ya le pusieron al nombre de los Chancas como Chanca Tazaray. Esto ya hace algunas semanas. Y hemos visto un partido hace algunos instantes en horas de la noche donde el Galatasaray tiene el color muy parecido. El diseño es diferente, pero maneja los 2 colores muy parecidos a los Chancas. Y hablando de las camisetas, mucha atención en esta parte final. Se acabaron las camisetas en Farmacia Cristo Rey, pero debe estar llegando para el día miércoles. Para el día miércoles tendremos todas las tallas. Estar atentos en Farmacia Cristo Rey, camisetas originales a 109, precio de lista de la empresa New Athletic. Tu despedida, André, y ya nos estamos despidiendo hasta mañana. Sí, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Hoy hemos sido casi 400 conectados. Continuamos creciendo en Facebook, continuamos creciendo en YouTube. Lamentablemente no vamos a poder transmitir partidos en vivo por redes sociales porque es lo que nos exige los derechos de televisión, pero vamos a seguir saliendo los partidos en vivo por Radio Andahuayla 106.5 y todos nuestros programas de la noche se mantienen. Y mañana también tienes el programa de 8 a 9 de Andahuaylas. Y en esta semana vamos a tratar de salir también por nuestro Facebook y YouTube en los programas de la mañana. Así es, mañana estamos saliendo de 8 a 9 en Radio Andahuaylas y en la noche estamos regresando de 10 a 11 en Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Llerena nos pregunta, ¿se sabe algo de la camiseta alterna? La camiseta alterna, seguramente una vez que terminen de producir la camiseta principal, posiblemente la próxima semana ya esté a disposición para nosotros en Farmacia Cristo Rey traer la camiseta, que también hay cierta duda, ¿es la azul o es blanca? Pero la que se jugó con Cinciano al parecer es la camiseta original, es decir, la alterna para este año. Lo que estábamos esperando era que esa camiseta alterna se muestre en el próximo partido de visita, pero la camiseta principal de Comerciantes Unidos es una camiseta oscura, también medio azul morada, y verde, morado y verde, azul, ajá. Que de ser la camiseta alterna de Chancas también azul, como la que vimos ante Cinciano, no se utilizaría, ¿no? Lo más probable es que Chancas juegue con la camiseta de mitad guindo, mitad anaranjado para el día. Con ADT también seguramente va a ser la principal, lo mismo que Cristal, porque la camiseta de ADT con Cristal es el mismo color celeste. Luego con Cinciano también posiblemente se juegue, porque recordemos que en el amistoso Chancas utilizó su camiseta alterna, y como es rojo, podría ser. Eso ya se ponen de acuerdo faltando pocos días. Luis Berrocal pregunta, ¿para niños también va a llegar las camisetas alternas? Todavía para niños no están produciendo, posiblemente la próxima semana ya tengan todas las tallas, pero sí hemos visto a varios niños con camisetas, digamos, de los Chancas, pero las imitaciones, las réplicas,
que también las personas han aprovechado. Lamentablemente New Athletic se demoró mucho en hacer la producción, recién está saliendo poco a poco. Están saliendo por lotes, a nosotros nos llegó menos de 30 camisetas, pero solo una talla, la L, y solo 2 tallas small. Pero para el día, mañana nos envían, nos llega el día miércoles, va a llegar todas las tallas, small, mediano, large y extra large, para todas las personas que están esperando colaborar con la camiseta original. Perfecto, aprovechamos para agradecer a nuestros auspiciadores brevemente. Vamos con nuestros auspiciadores que han hecho posible la edición del día de hoy. Apoyos a la brasa Don José, en el teléfono 955-767606, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la avenida Malinas Cuadra 3, reservaciones al 983-740420. También gracias a nuestros amigos de Jatuchay, que está en el Jirón Juan Francisco Ramos 689. Cualquier información al teléfono 930-60-2308. También a Corporación Dexifar en calle Arboleda 106 Santa Anita. Teléfono WhatsApp 934-467479. También gracias a Sumac Bikes, que está en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, tercer piso. Teléfono WhatsApp 944-310532. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Reservaciones al 983-668864. A Farmacia Cristóbal en la avenida Andahuelas 270. Estamos llegando a la parte final del día de hoy y nosotros regresamos mañana a las 8. Estamos en Radio Andahuela 106.5 FM y en la noche en nuestra página o en nuestro canal de YouTube y de Facebook a las 10 de la noche. Te despedí, André, y hasta mañana. Bien, muchas gracias a todos. Vamos a regresar con más información el día de mañana a las 10 de la noche. Bien, gracias a todos. Buenas noches, permiso. El día de hoy estuvimos con Víctor Labrín, el día de su cumpleaños, que nos dio una entrevista al inicio del programa. Gracias, buenas noches, permiso. Hasta mañana.